hormonales. La disgenesia gonadal completa entonces va a ser una formación errónea que no corresponde o que no se alinea completamente a lo que los cromosomas o la combinación cromosómica nos dijeron. En este caso lo que vemos son varones XX o mujeres XY, donde los genitales externos son con aspecto normal, pero de diseño cromosómico contrario. O en el caso de la mujer, genitales externos ambiguos. Como el síndrome de Down, tenemos una diferencia gonadal parcial. Entonces, en el caso 46XY, lo que vamos a tener va a ser, por ejemplo, para un varón que técnicamente es XY, pero se comporta como un XX, que también es posible, pueden ser de lesiones en el gen SRY. El opuesto directo es un 46XX, pero un varón marginal, lo que refiere a que el gen SRY tiene una translocación hacia el cromosoma X, y por lo tanto desarrolla gonadas, pero que estas gonadas no son funcionales porque la ZF no está presente, así que no se producen espermatozoides. Por otro lado, también tenemos relaciones con el gen AX1 SOX9. En lo de SOX9, como hemos dicho, normalmente sucede una formación normal del testículo. Vamos a tener que su falta del mismo va a ser una mala formación o mal desarrollo de las células productoras de testosterona. Por lo que vamos a entender más que nada entonces la formación de una persona en ausencia de testosterona, es decir, rasgos femeninos. En el caso también tenemos lo que es el fenotipo gonadal, entonces el TDS46XX, que vamos a tener un cariotipo con tejido ovárico normal en la parte interna, pero tenemos genitales ambiguos o masculinos en la parte externa. Y aquí es donde tenemos la virilización de lactantes 46XX, que es una hiperplasia congénita, que es de la que les he hablado anteriormente. Es decir, que los órganos sexuales internos no tienen ningún defecto. El problema es que hay una sobreproducción de lo que van a ser hormonas derivadas de los corticoides, encontramos en este caso testosterona, obviamente no hay, pero es un precursor, y o al menos va a producir las señales que requiere para producir de testosterona, y por lo tanto vamos a tener lo que va a ser características masculinas, ¿sí? Va a haber una sobreproducción de testosterona, va a haber una falta de cortisol, una falta de estrógeno, y vamos a tener características masculinas externas. Acuérdense, virilización de lactantes XX. Y luego tenemos el TDS46XY, que va a ser también un cariotipo de tejido testicular estándar, pero los genitales están masculinizados de forma incompleta o van a ser completamente femeninos, y esto se debe a un proceso de insensibilidad androgénica. Es decir, que las células no reconocen las hormonas como la testosterona y por lo tanto no reaccionan a los cambios fisiológicos asociados a estas, por lo tanto produciendo características femeninas. Entrando un poco más en detalle, el síndrome de insensibilidad androgénica va a tener trastornos en la formación de testículos, en la producción de gonadotropinas, en el metabolismo de la testosterona y en las células diana de los andrógenos. En este caso, los testículos se van a encontrar internalizados, es decir, van a ubicarse a nivel del abdomen o en el conducto inguinal. Vamos a tener esa evolución de hormonas, pero sin respuesta por parte de los receptores. Y los varones cromosómicos van a tener genitales externos femeninos aparentemente normales. Es decir, por fuera va a aparecer una mujer, pero una inspección más a profundidad va a ver que va a haber una ausencia de útero y formas uterinas, y en su lugar vamos a tener los testículos que no han logrado bajar hacia una parte externa. Finalmente, y ya nada asociado a los trastornos sexuales, tendremos los trastornos del neurodesarrollo y discapacidad intelectual asociados al cromosoma X. Como les había mencionado anteriormente, el cromosoma X no solo ayuda o va a generar, va a tener genes asociados a la formación del sistema reproductor femenino de forma indirecta, también va a tener otros genes importantes para ambos sexos y que normalmente están asociados al sistema nervioso, a la formación del intelecto y otros detalles neurológicos. Por lo tanto, desequilibrios en este cromosoma son particularmente graves. El más conocido es el síndrome de cromosoma X frágil, que seguramente lo han escuchado en algún momento, ¿sí?
¿Qué sucede con el cromosoma X frágil? El gen FMR1 es el gen particularmente afectado por el síndrome de cromosoma X frágil como tal, en donde vamos a tener repeticiones de 3 nucleótidos o tripletes, pero no a nivel del CDS, como suele pasar en Huntington, sino a nivel de la zona limítrofe del UTR5' y del promotor del mismo, lo que va a generar una lejanía o una disrupción del promotor como tal. La disrupción del promotor llevará entonces a un silenciamiento o hipermetilación del mismo. Es decir, como ese promotor ya no es funcional, se ha alejado mucho de su gen o es incompleto, vamos a eliminarlo del cuadro para que no cause problemas. Se silencia o se hipermetila. Es un silenciamiento. Lo que hace que por lo tanto el gen MFR1 ya no se exprese y no esté presente. Esto va a actuar directamente en pérdida. Por ejemplo, vamos a tener discapacidad mental leve o moderada, podemos tener otros factores como esquizofrenia, señales de autismo y otros tipos de enfermedades psicológicas. Se le denomina como síndrome de cromosoma X frágil debido a que estas duplicaciones son acumulables generacionalmente. Es decir, como, a ver, imagínense por un instante que ustedes están leyendo un texto, resulta que el texto tiene la misma palabra 20 veces. ¿La leerán ustedes y sabrán en qué palabra está? No, después de la quinta palabra son las palabras. ¿En qué palabra está? No sé. Y empiezan a volver a leer, ¿verdad? Algo similar le ocurre a la polimerasa. Si lee 3 nucleótidos similares a cada rato, es muy probable de que termine agregando un triplete adicional de lo que debería, o más. Por lo que cada vez que se produce una meiosis para generar gametos, tendremos, por ejemplo, primero 25 repeticiones, luego 30 repeticiones, luego 40 repeticiones, luego 50 repeticiones, y sucesivamente. Es algo muy similar al problema de Huntington, ¿no? En Huntington el umbral era 40 repeticiones, en frágil es 200 repeticiones. Entonces, una vez que llegamos a las 200 repeticiones, el gen se silencia completamente y por lo tanto desarrollamos la enfermedad, ¿no? Algo curioso es de que como las repeticiones son tan variables, es posible de que tengamos diferentes manifestaciones más o menos leves dependiendo de cuántas repeticiones acumulemos. Por lo tanto, el síndrome de cromosoma X frágil no es visible de inmediato en una sola generación, sino que es visto de forma paulatina y gradualmente severa en otras generaciones anteriores. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Terminamos con enfermedades cromosómicas, de fin pasamos a enfermedades monogénicas. Y todavía tengo 12 minutos para torturarlos. Perfecto. Entonces, vamos a ver primero algunos conceptos básicos. Primero vamos a recuperar lo que ya conocen, gracias a biología genética y biología celular genética. Genotipo es el conjunto de genes que otorgan un carácter. Específicamente el conjunto de alelos presentes de un determinado carácter. ¿Y por qué hago la diferencia? Porque acá vamos a tener versiones de un gen. Versiones normales, versiones mutadas, versiones mutadas, una mutación, otra mutación, acumulación de mutaciones, lo que se denomina alelos. Por lo tanto, lo más probable es que terminemos un alelo wild type o tipo salvaje. El alelo wild type es una denominación clásica para decir un alelo normal, sin mutaciones, sin problemas, sin defectos, y un alelo mutado, cualquiera sea la mutación. Luego tenemos el fenotipo, que es la expresión directa de sus caracteres, y es cómo se representan entonces los problemas. Y luego tendremos otros ejemplos u otras denominaciones adicionales como la penetrancia y la expresividad. Entonces, primero hablemos de la expresividad, que es lo más sencillo. Hace un ratito les he dicho de que en el caso del cromosoma X frágil, si tenemos menos repeticiones, las personas desarrollan sí problemas, pero no tan graves como una persona que tuviera 200 repeticiones. ¿Sí? Por lo tanto, la enfermedad tiene una expresividad variable. Es decir,
no todas las personas con este gen afectado van a tener salud el mismo fenotipo. Va a ser directamente dependiente de las circunstancias. Si es homocigoto recesivo fenotípico, si es heterocigoto compensado, si una mutación es más peligrosa que la otra, si tiene más de una mutación, etc. ¿Sí? Normalmente se expresa de forma continua a través de porcentajes. Una expresividad del 50% es la mitad de los signos, una expresividad del 100% es todos los signos. A diferencia de este tendremos la penetrancia, que es un concepto de todo o nada. Y eso es lo que he dejado a los compañeros del turno anterior, y voy a usar la misma alegoría. Acá quienes han visto la maldición. Yo, el chibolito que grita como gato, ese mero. Así como... Sí, ese mero. Con la Sadako, creo que era. Sadako, sí, Sadako. Sí, la Sadako de la Sadako. Sí, le he visto el 14. Claro. Genial. Ah, Sadako. Y es cara de blanco y ojos a la boca. Sí, ya se acordaron. Es. No. Es una maravillosa película, contra todo pronóstico, la idea es muy básica, pero No voy a ver. de hecho Netflix tiene una serie llamada La Maldición del Origen, que no tiene que ver con la saga directamente, pero la serie captura perfectamente el espíritu aterrador de la película. Yo hasta ahora estoy acalambrada por ver. Ay, lo voy a ver. ¿Por qué hablo de Sada? Bueno, para quienes no han visto la película, que es de mi chiquitito, así que no los culpo. Súper antigua, trata de lo que se conoce como un honryo, que es un tipo de fantasma japonés, que suele ser un espíritu chocarrero, como lo conocemos nosotros, producido por una muerte violenta. No se detiene, no conoce de qué edad y no mira. Bajo esa premisa, la casa en la que muere Sadako, porque Sadako es la casa en la que muere Sadako, es básicamente una trampa inevitable. Es decir, si ustedes entran en esa casa, por más de que le tengan resuelto al fantasma, por más de que se hayan quedado solamente un segundo, por más de que hayan llegado al pórtico, por más de que nadie les dijo, ustedes ya están malditos. Y Sadako los va a matar. No importa si le hacen, porque a diferencia de eso, por ejemplo, en el aro sí podíamos escapar de las amaras, ¿sí? Pero en la maldición no es aterradora porque no hay escapatoria. Entras, te mueres. No importa si eres protagonista, el gato, el cocinero, el barrendero, el basurero, o si eres el protagonista, un personaje secundario o un cambio. Entra, se muere. Eso es una penetrancia completa. No importa si llevan la mutación de forma heterocigótica, si la llevan de forma dominante, si la llevan de forma recesiva. La tienen, les da a todos la misma enfermedad, con la misma severidad, por igual. ¿Sí? Todos caen. A diferencia de esto tenemos la otra versión, recuerden que es un todo nada, por lo tanto será una penetrancia incompleta. El aro, si comparten la cinta, no les pasa nada. Por lo tanto, aquí veremos los famosos portadores asintomáticos o los portadores semisintomáticos. Es decir, de que hay diferencias en cómo se expresa la enfermedad. Esta es una situación de todo nada. O tenemos una penetrancia incompleta o tenemos una penetrancia incompleta y fin. ¿Okay? Otras terminologías importantes para recordar son homocigoto, mismos alelos. Heterocigoto, diferentes alelos. Heterocigoto compuesto. Un heterocigoto compuesto es aquella persona que tiene diferentes alelos, pero ambos están mutados. Es decir, no es la misma mutación. Son mutaciones diferentes, pero se comportará como un homocigoto afectado. La enfermedad.
No me apabullen, aléjense. Faltan 5 minutos. Shushu. Un hemicigoto. Hemi significa mitad. Los hombres son hemicigotos para el cromosoma X. Eso es un hemicigoto. Solo hay uno. ¿Okay? Penetrancia ya la hemos visto, expresividad ya la hemos visto. Las enfermedades monogénicas como tales van a asociarse a una enfermedad desarrollada por la mutación de un único gen. Por eso se llaman monogénicas. Y normalmente este gen va a tener unas características de herencia tipo mendeliana. Es decir, hablaremos de enfermedades autosómicas recesivas, autosómicas dominantes y las ligadas al cromosoma X, también recesivas y también dominantes. Lo curioso de las enfermedades monogénicas es de que son muy variables. Hay más de 200 enfermedades monogénicas presentadas, documentadas y reportadas al día de hoy, pero son extremadamente raras. Solo el 7% de la población mundial de niños recién nacidos tiene estas enfermedades. De ellas, solamente el 1% llegan a la vida adulta. ¿Sí? Bien. Ya, son libres. Por si acaso,